Muy buenas noches, doña Antonia Carrasco. ¿Qué tal está usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Perfectamente. Yo antes ya te he presentado, pero para que veas lo que he dicho y que no digo nada contrario, aprovechando que no me oías, he dicho que eras la presidenta de GenMat. De GenMat, sí, es la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género. Es una asociación a nivel nacional en la que, ayudamos a todo tipo de víctimas de maltrato en el ámbito familiar, hombres y mujeres, niños, abuelos, etcétera, y todo el entorno familiar. Y también a personas víctimas de la propia ley, mujeres y hombres. Hombres víctimas de denuncias falsas, fraudulentas, infundadas, y mujeres que han sido víctimas de un proceso judicial que no ha servido en absoluto para que se le proteja de su maltratador, ni tan siquiera para conseguir que se le condene por el maltrato recibido. Sí, pero no me negarás que no deja de ser curioso que digamos que una ley tiene víctimas. Pues desgraciadamente sí. Porque en la historia ha habido leyes que tienen víctimas, pero son leyes que se estudian en los libros, diríamos, de la miseria humana. Bueno, creo que de eso estamos hablando, ¿no? Ah, vale, no sé, porque claro, una ley en el siglo XXI, en teoría de un país homologable, tal, no sé qué, además que media Europa tiene una ley parecida, ¿no? Que no. Ah, pues entonces tendrás que ir desmitificando porque... Sí, vamos a empezar por el principio. Sí, porque aquí la sensación que tiene en la calle es que nosotros estamos en la vanguardia de los derechos sociales, entre ellos esta ley, pero que, en fin, que el que no nos ha imitado es porque ya la tiene, o sea, y que además viene de convenios internacionales y que estamos... El que no nos ha imitado... Sí, es que no es tonto. Porque sabe, efectivamente, que esta ley vulnera derechos humanos. Vulnera un montón de derechos europeos. Que el pues tribunal... Antonia, vamos a ir por orden. Entonces, estamos hablando de la ley de violencia de género. Sí. De la ley nacional. De la ley orgánica 1/2004. 1/2004 quiere decir que se hizo el año 2004. El 28 de diciembre del año 2004, vale. Curiosamente, el Día de los Santos Inocentes. Sí, y eso no tiene nada que ver con los famosos pactos que después ha habido para implementar la violencia de género. Los pactos que ha habido después son diríamos, maneras de desarrollar esta ley por la vía práctica. Efectivamente, el último, el RDL 9, el Real Decreto Ley 9/18, que presentó el gobierno de Sánchez y que le acaban de dar validez. Y en su artículo, ahora mismo no recuerdo cuál es el 32, no recuerdo exactamente el artículo, donde pues dice que una mujer puede perfectamente ir a un centro de la mujer que le emitan un informe como mujer maltratada y ya está, y se puede acoger a todo tipo de ayudas como mujer maltratada sin ningún tipo de denuncia. Sí, eso es hace nada. Directamente, sí, es un real decreto que no creo que pero está convalidado. Es un real decreto, sí, está recién convalidado. Es un real decreto que se lanzó en el mes de agosto, a principios del mes de agosto, que nuestra asociación denunció al gobierno en pleno ante el Tribunal Supremo, presentó una denuncia y luego también se presentó otra por parte de un particular, una contencioso administrativa que está admitida a trámite. Claro, y el anterior es el que presentó el PP diciendo que había llegado al consenso, creo, con Dolors Montserrat de ministra, que era el gran pacto por... El pacto, sí. Vale. El pacto contra la violencia de género, que al final, había muchos puntos, pero parecía más bien un pacto económico que otra cosa, porque de lo que se trataba era de distribuir 1.000 millones de euros entre todos los ayuntamientos de España. Sí, que eso es una cosa que los ayuntamientos agradecen bastante. No sé si las víctimas de violencia, pero a los ayuntamientos les encanta. Claro, y las asociaciones ni te cuento. Dado que la inmensa mayoría tienen números en rojo en sus cuentas. Entonces, vamos por orden. Tú decías, la ley esta, pues es una ley que tiene víctimas. Entonces, si la ley tiene víctimas, es que la ley falla algo. O sea, algo tiene de malo esa ley. ¿Qué es lo que crees que tiene de malo? Bueno, la ley y todo lo que se ha hecho en torno a esta ley. Por ejemplo, cuando recién aprobada la ley de violencia de género, a principios del 2006, pasó un año más o menos, decidieron hacer todas estas campañas propagandísticas que decían, en medios de comunicación, televisión, radio, etcétera, que decían que si te maltrata, denuncia. Claro, ese es un mensaje peligrosísimo, muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque una mujer que está siendo maltratada en su casa
y que probablemente esa mujer no ha tenido contacto con la justicia nunca, si le lanzan en televisión, en todos los medios de comunicación, un mensaje de esas características, esa señora lo que va a hacer es: mi marido me maltrata, me voy a la policía, le pongo una denuncia y nada, y le van a condenar. Y resulta que, claro, como esa señora no sabe que ante la justicia hay que presentar pruebas que demuestren ese maltrato, pues se encuentra esa señora con que tiene al maltratador de vuelta en casa y encima muy cabreado porque le ha denunciado. Por ahí ya comenzó mal, ya la estrategia publicitaria de esa ley comenzó muy mal. Comenzó con un fin, bajo nuestro punto de vista, muy torticero, porque lo que se estaban promoviendo eran el número de denuncias. Es decir, tú denuncia y mira, si luego no te podemos proteger, pues ¿qué se le va a hacer? Si luego no le podemos condenar, ¿qué se le va a hacer? Pero ¿por qué? Un momentito, ¿por qué? Sí. Pues porque resulta que se aprobó en el año 2005 en un BOE que los ayuntamientos, todos los ayuntamientos de nuestro país, iban a recibir ayudas contra la violencia de género en función del número de denuncias que se presentaran en esos ayuntamientos. Y eso es un vicio de origen. Bueno, eso es un poco sospechoso, cuanto menos sospechoso. Sí, porque está claro que si tú das dinero por denuncias, lo que haces es facilitar o favorecer que haya denuncias, sean reales o no. Efectivamente. Es así de simple. Siempre que entra el dinero, tenemos un problema. Pero mucho más grave, porque lo peor es que se animó a denunciar a muchísimas mujeres sin explicarles que tenían que aportar pruebas, tenían que aportar pruebas de esos malos tratos. Entonces bajo mi punto de vista, se estaban poniendo en riesgo la integridad física y psíquica de esas mujeres que iban a denunciar sin pruebas, que a él se archivaba obviamente la denuncia porque no había pruebas y se le mandaba de vuelta a casa al maltratador con la maltratada. Sin protección. Sin ningún tipo de protección porque la denuncia había sido archivada. Es decir, bajo mi punto de vista, desde luego es no solamente sospechoso, sino muy irresponsable haber hecho una campaña de esas características. De hecho, a las pruebas nos remitimos. Del 1.800.000 denuncias, más o menos, que tampoco tengo el dato exactísimo, pero por ahí vamos a fecha de hoy, del 1.800.000 denuncias que se han puesto a fecha de hoy, se han condenado escasamente un 20%. Sí. Es decir, hay un bloque enormísimo. Eso no ocurre en ningún otro tipo de delitos. Ningún otro. Pero eso yo cuando he hablado con gente que como tú se consideran expertos del tema, te dicen que obedece a dos cosas. Una, que las denuncias, lo que dices tú, hay que demostrarlas, y eso no es tan fácil. Y dos, que como hay cuestiones económicas y otro tipo de dádivas o de lo que sea que el Estado da a la denunciante, pues se están favoreciendo las denuncias falsas, que no son en absoluto el 0,0 no sé qué, sino que pueden llegar a ser muchísimas. Pues sí, el asunto es que la Fiscalía General del Estado ya se ocupó de hacer un informe, un mini estudio, donde decía que no, hombre, que solamente eran el 0,014%, cuando lo que hicieron fue simplemente tener en cuenta hacer un estudio del 1.000.000 y pico que llevábamos cuando hicieron el estudio, del 1.000.000 y muchísimas, solamente cogieron 133.000 denuncias de las deducciones de testimonio que hacía el mismo, o sea, el mismo juez. Contra las mujeres por denuncia falsa, pero sin embargo no contaron en ningún momento las denuncias o querellas criminales que ponían esos señores después, ya que no se había deducido testimonio, contra esas mujeres. Es decir, que estaban contando solamente con una ínfima parte, con una infimísima parte del total de denuncias por denuncia falsa, solamente con las deducciones de testimonio. Y para más abundamiento, sí, la deducción de testimonio se había producido en un año y la sentencia llegaba condenatoria al año siguiente, ya no se contabilizaba. Es decir, solamente se contabilizaban las que se producía el proceso total desde la deducción de testimonio hasta la sentencia durante el mismo año, con lo cual se reducía muchísimo más el asunto. Lo que han hecho en definitiva es, lo explico en términos para que lo entienda todo el mundo, es como que se le encargue a un
a una agencia que haga un estudio sobre la pobreza en España y se vayan al barrio de La Moraleja o al del Marqués de Galapagar y hagan allí un estudio sobre cuántos pobres hay en esas zonas. Pues obviamente el resultado del informe va a ser que no hay pobres en España, porque obviamente se han ido a los barrios ricos, no a los pobres. Es decir, que es un informe que se hizo terriblemente sesgado. Y de ahí sale el 0,014% de condenas por denuncia falsa. ¿Y eso a qué le achacas? ¿A la incapacidad de hacer un estudio serio de los personajes o simplemente a la mala uva de intentar colocarnos un tema, una falsedad como un piano? Bueno, pues yo creo que o sea, es la lo mala segundo. Intención, vamos. Yo creo que es lo segundo. Yo creo que lo que llevan haciendo desde que se instalaron en nuestro país todo la ideología de género, el feminismo radical, pues lo que han ido haciendo es acomodar una realidad inexistente a una teoría basada en ¿qué? Pues en una irrealidad, en definitiva, la teoría de género. Vale, o sea, la achacas a un tema de fondo, que es el tema de la ideología de género, que se concretaría en este caso, en esta ley, como se puede concretar en otras muchas cosas. Que tiene que acomodar una irrealidad y hacerlo tangible en una realidad. Como que, por ejemplo, pues como el tema de la brecha salarial, exactamente lo mismo. Como el tema de la brecha de género, exactamente sí, pero igual. Eso se da como dogma, lo de la brecha salarial se da como dogma, y entonces... Bueno, pero es que, claro, si cogemos y nos vamos con el tema de la brecha salarial y decimos que es que las mujeres ganan un 30%, un 25%, un 20%, porque aquí el señor Sánchez ha dado todos esos porcentajes en cada entrevista que le han hecho, daba un porcentaje diferente. Esto ya lo sacó la Sexta en una ocasión. Y explicaron muy bien, además, en un mini programa que hicieron, explicaron muy bien el tema de la brecha salarial. Lo que están haciendo es coger sumar el total de hombres que trabajan por el total de mujeres que trabajan y dividirlo, punto. Y mira, la media de hombres gana esto. No es así. Vamos a ver, no es así. Hay que comparar igual categoría de hombre, igual categoría de mujer, igual de horas trabajadas hombre, igual de horas trabajadas mujer, igual de IRPF, porque puede que el hombre tenga hijos y la mujer no los tenga, y entonces a la mujer le van a retener más que al hombre, igual de condiciones, igual de horas trabajadas, que están comparando mujeres que, por ejemplo, tienen una reducción de horaria por el tema de conciliación familiar, que están trabajando 5 horas y media, frente a 8 horas que trabaja un hombre, pues obviamente esa mujer va a ganar menos porque trabaja 5 horas y media menos. Es evidente. O sea, trabaja solamente 5 horas y media. Bueno, pues todo esto lo que han hecho ha sido un totu revolutum y han dicho, uy, que las mujeres ganan un 25% menos. Eso es una falacia, como todas las falacias o como muchas falacias que el feminismo radical ha ido vendiendo, porque yo creo que es la palabra correcta, vendiendo a los medios de comunicación y, lo más grave, a las instituciones, que las han comprado sin haber verificado exactamente qué es lo que estaba ocurriendo con eso. No, bueno, más que verificar, es que como se te ocurra públicamente decir una estadística que no obedezca exactamente a los dictados de eso, tienes un problema. Bueno, sí. Porque además de que eres tachado de homofobo, mujerfobo, tontofobo, listofobo, imbécil, lo que quieras, pues ya se te ha acabado la posibilidad de volver a explicar nada, porque es que no admite discusión. O sea, lo de los dogmas, claro, no tiene, es un cachondeo comparado con esto. Aquí tienes a una señora de 55 años que ha luchado con uñas y dientes toda su vida a nivel profesional por tener los mismos derechos que los hombres, porque no me pisoteara a nadie sus derechos, que bueno, tampoco tuve que luchar mucho, pero lo que tuve que luchar, que en alguna ocasión sí me ha tocado, lo he hecho. Es decir, que a mí sí se me puede tachar precisamente de haber luchado por los derechos de las mujeres. Pues al feminismo de hoy en día, el feminismo de hoy en día me cataloga como una mujer machista, porque defiendo los derechos de hombres y mujeres en igualdad.
Eso sí, claramente eres una traidora al género. Por supuesto, para ese tipo de personas, pues sí, soy una machista que defiendo a los hombres. Bueno, yo defiendo a los hombres, a las mujeres y a todas las personas que sufran maltrato en el ámbito familiar. Sí, bueno, esa es otra que como nos hemos ido por un derrotero no he podido ir. Pero de la famosa ley esta, a mí lo que me quedó enseguida que se publicó es que había lo de la discriminación positiva, que es una cosa que no he entendido nunca, porque he entendido que si el sujeto es discriminación, que sea positiva o negativa no cambia que sea discriminación. Y como la discriminación es una cosa en principio mala, pues por muy positiva, negativa, verde, roja, morada, amarilla, grande o pequeña, es mala. Bueno. Con lo cual no entiendo cómo se puede vender fácilmente que una discriminación es buena y que el Constitucional puede decir que está bien, que es constitucional. Bueno, pues vamos a explicar esto. Sí, y perdona, algo de Turquía, del Convenio de Estambul. Sí, porque eso sale en todos lados, que es obligado. Sí, vamos a explicar primero en qué consiste la discriminación positiva. Si nos vamos, por ejemplo, a los ancianos, a los jubilados, con los jubilados y con las personas discapacitadas se toman medidas de discriminación positiva. Por ejemplo, los ancianos tienen derecho a tener un abono de transporte gratuito. Bueno, es una medida de discriminación positiva hacia los jubilados porque ya tienen una pensión mucho más baja, son personas que han cotizado toda su vida y que tienen derecho a esto. Para los minusválidos tienen aparcamiento en unos sitios determinados, tienen una serie de beneficios, está muy bien. Pero estamos hablando de ancianos, estamos hablando de discapacitados, que en su momento, a través de políticas en la Unión Europea, se decidió que también se fomentaran medidas, cuidado, sociales y laborales, cuidado, sociales y laborales, de discriminación positiva hacia las mujeres para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, partiendo de una base de que las mujeres tenían menos derechos y tenían peores puestos de trabajo, no podían acceder a ciertos, etcétera, etcétera, pues por ejemplo había mujeres que se animaban menos a crear empresas, etcétera, etcétera, pues que se tomaran una serie de medidas de discriminación positiva para ayudarlas a ponerse a un nivel al 50% con respecto de los hombres, o sea, al mismo nivel. Vale, pues muy bien, a nivel social, a nivel laboral, me parece muy bien que se hagan, en un momento determinado, porque siempre se ha dicho, de hecho, bueno, pues en cuestiones como el apartheid, cuando se toman medidas de discriminación positiva suelen ser a corto y medio plazo. Nosotros ya vamos por el largo plazo, porque esto ya lleva mucho tiempo y encima a nivel penal. Bueno, vamos al nivel social. Está bien que se haga así. El problema es que en España quisimos ser más listos que nadie y se decidió llevar la medida de discriminación positiva al Código Penal. Así, tal cual. Es decir, se aprobó una ley integral contra la violencia sobre las mujeres, la Ley Orgánica 1/2004, en la que se estaba aplicando la discriminación positiva en el Código Penal. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la ley ya contempla agravantes, atenuantes e incluso eximentes, dependiendo del delito que se haya cometido y las características del delito, es decir, si ha habido saña, por ejemplo, en un asesinato, si ha habido saña, pues obviamente le van a aplicar un agravante por esa saña o por el sufrimiento que le ha infligido a la víctima hasta que la ha matado, etcétera. Bueno, pues para eso hay contempladas unas agravantes o unas atenuantes en función del caso. Pues no, quisieron llegar más allá y decidieron que además se iba a meter un agravante especial por razón de sexo y orientación sexual. Es decir, que lo que decidieron fue que como la ley integral de violencia de género es una ley concebida para el maltrato infligido por hombres heterosexuales a mujeres heterosexuales que sean o hayan sido sus parejas o esposas, solo por el hecho de ser hombre heterosexual el que haya infligido ese daño, va a tener una condena superior, aunque el delito sea exactamente el mismo el que haya cometido la mujer, va a ser superior para el hombre que para la mujer. A eso
yo le llamo derecho penal de autor. Sí, bueno, y más gente, ¿eh? Sí. Y además los que hablan de esto van a explicar dónde nació este derecho y es una época de Alemania muy triste, ¿eh? Sí, la Alemania nazi. Sí, exactamente, exactamente. Es decir, a los que ajusticiaban y llevaran y metían en los crematorios, los metían por el hecho de ser judíos. Sí, exactamente. Bueno, pues ahí nace el tema este. Oye, otra, antes de que se me vaya el tiempo, porque estamos corriendo mucho de tiempo, ahora también estamos en una batalla, yo no sé si semántica. El PP habla de violencia intrafamiliar. El PSOE y Podemos habla de violencia de género. El otro dice violencia doméstica. Todo esto, ¿a qué viene toda esta historia? O sea, bueno, pues toda esta historia viene a que se quiere diferenciar lo que se hizo en su momento, el feminismo de nuestro país, de la mano del señor Zapatero. Lo que quisieron fue crear una ley específica para proteger a las mujeres, vuelvo a repetir, heterosexuales frente a sus maridos o exmaridos heterosexuales también. Y entonces se decidió, ¿y qué? Estaban siendo maltratadas exclusivamente por motivos de machismo. Asesinadas, maltratadas porque ellos son unos machistas. Cuando, bueno, nada más lejos de la realidad. Claro que hay maltratadores que han matado o que han maltratado por motivos machistas, pero a la experiencia nos remitimos y nos encontramos con que se han condenado a hombres a través de la ley de violencia de género, indicando que el motivo por el que ha maltratado ha sido simplemente el machismo, y nos encontramos con que ese señor es un psicópata, por ejemplo. El psicópata, bueno, pues puede maltratar porque es un machista, pero probablemente por lo que maltrata es porque es un psicópata. Psicópata igual a persona muy mala. Sí, no, bueno, tienes todas las películas de asesinos en serie. Sí, que explican eso perfectamente. Sin llegar a ser un asesino. Hay personas que maltratan, sean hombres o mujeres, porque son unas personas con una mente psicopática. También nos encontramos con personas, y esto no lo digo yo, lo diré Etxeburua, lo dijo él a finales de los años 90, que los maltratadores, había varios grupos de maltratadores, estaban los culturales, bueno, pues los que habían aprendido que la gente se relaciona a tortas o a gritos o de esta manera, faltándose. Había un pequeño bloque, pero que sobre todo los bloques estaban centrados entre las personas malas y las personas enfermas y adictas. Es decir, personas con trastornos mentales como la psicopatía, como el trastorno límite de la personalidad, que da muchísimos problemas, como el trastorno bipolar o como las personas que tenían trastornos paranoide de la personalidad. ¿De acuerdo? Esas personas suelen maltratar. ¿Y los adictos? ¿Te refieres a adictos a...? Y luego a adictos a alcohol y a drogas. Vale. Personas que tienen muy bajo control sobre la ira, sobre sus impulsos, porque son drogadictos o porque son personas que tienen trastornos mentales, como los que he descrito. Vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dice un eminente psicólogo. Entonces, partiendo de esa base, ya se nos derrumba toda la construcción que se hizo de la ley de violencia de género, y que decía que los hombres maltrataban a las mujeres solamente porque son unos machistas. Eso se derrumbó. Creo, además, mi opinión personal es que, mi opinión personal no, mi opinión a través de todos los casos que llevo asistidos en esta asociación. Creo, además, que en los juzgados de violencia sobre la mujer, cuando se solicita un informe psicológico de las partes, tanto de ella como de él, claro, lo único que se va a buscar en él concretamente es si es un maltratador machista, pero no se va a buscar si es un alcohólico, si es un drogadicto, si tiene algún trastorno mental. Con lo cual se está dificultando mucho la cosa a la hora de encontrar por un lado la causa y por otro lado el móvil. Sí, está claro. A lo mejor encuentran que ese señor no es machista, y si no es machista, ¿cómo le van a condenar? Si no hay pruebas, si hablamos por ejemplo de maltrato psicológico. ¿Tiene arreglo esta ley o habría que hacer otra?
No, yo creo que hay que hacer otra, estoy convencida. Bueno, con respecto de la ley de violencia de género, y me preguntabas sobre la ley de violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Eso sí, pero dímelo rápido porque nos hemos pasado. Muy rápido, vale, muy rápido. Lo que es la ley de violencia de género es mujer heterosexual agredida por hombre heterosexual y que además haya habido una relación de pareja o expareja entre ellos. Ley de violencia intrafamiliar. Es una ley donde caben todas las personas en el ámbito familiar, todas, niños, padres, abuelos, madres, todos, pareja, expareja, todos, y además de diferente orientación sexual, es decir, que también cabría el colectivo LGTBI. O sea que caben los de la violencia de género, cabe dentro de lo que llamaríamos violencia intrafamiliar, cabe todo. No. En la violencia de género solamente caben hombres y mujeres eso sí, heterosexuales. pero digo, en la ley de violencia intrafamiliar deberían de caber todas las personas dentro del ámbito familiar, que creemos que es como tiene que ser, y dejarnos de especificidades que solamente convienen a un enorme lobby que es el lobby feminista, que están infladas de subvenciones. Se ha capitalizado esto de una manera tremenda, eso suele ocurrir bastante con dinero público, y entonces no les interesa de ninguna de las maneras que se acabe este asunto de la exclusividad de la ley de violencia de género, porque hay todo un componente económico y ideológico detrás. Perfecto. Entonces no es justo que se esté protegiendo solamente, intentando proteger, que además a la vista de los resultados no se está consiguiendo, de las muertes, no se han evitado muertes, y de los resultados en maltrato en las sentencias, que hay un 80% de absoluciones o sobreseimientos. Sí. Entonces, claro, si se condenan el 20, claro, se condenan solamente el 20. Claro, sí. Entonces, eso no quiere decir que ni que todos los condenados sean culpables, ni que todos los absueltos o sobreseídos sean inocentes. Está claro. Pero a nivel judicial es una realidad. A nivel judicial el 80% son o absueltos o sobreseídos, es decir, que son inocentes. Eso es una realidad y hay que aceptarla como tal. Luego a nivel social será otra cosa, pero a nivel judicial es así. Bueno, nos hemos pasado mucho tiempo, pero eso no es malo porque el tema es interesante. Si no estás en mal plan, dentro de un tiempo te volveré a citar porque han quedado muchas puertas abiertas que habrá que cerrar. Porque aquí hay tema para rato. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Antonia, y hasta pronto. Muchísimas gracias a Buenas vosotros noches. por invitarme. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.